Todos hablan del romanticismo como ese movimiento que hizo todo un culto a la Edad Media, a los trovadores, a esos paisajes inmensos, brumosos, todo un imperio de los sentimientos. Pero la mayoría se olvida de mencionar una faceta de este movimiento romántico que tiene que ver con lo que yo llamo romanticismo cholulo, farandulero. Y les doy la bienvenida una semana más. Vamos rápido a nuestro tema. A ver, estábamos cansados de la ilustración, del razonamiento científico, de que todo esté normado a través del periodo neoclásico. Sí, estábamos cansados y decidimos que en realidad antes que el Renacimiento era más copado de mirar hacia la Edad Media, que antes que la razón era más importante los sentimientos y que descontrol, muerte, amor, pasiones, todo. El romanticismo es un movimiento artístico y filosófico que surge en la Europa del siglo XVIII, justamente como oposición al neoclasicismo. Tenemos que pensar lo siguiente. No fue un movimiento que surgió en un lugar puntual, no es solo francés. Tenemos que pensar también, por ejemplo, en Alemania, que tuvo un arraigo muy fuerte el romanticismo, y también en Gran Bretaña, por ejemplo. Pasó por distintos momentos. Tenemos que hablar casi de una etapa prerromántica a fines del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, hasta 1820 más o menos. Luego de eso tenemos que hablar, por ejemplo, del auge del romanticismo hasta 1850, y de ahí en adelante tendríamos que hablar de un periodo postromántico, pero los coletazos, créanme, que van mucho más allá también de este periodo. Y la verdad que tenemos que entender esto también en un contexto post-revolución francesa y el inicio del surgimiento del sentimiento nacional, porque algunos estados ya se estaban conformando, el famoso Estado-Nación, pero otros no tanto. Entonces había una búsqueda también muy importante hacia atrás, hacia la Edad Media, por las raíces, por lo que hacía la esencia de cada pueblo. Entonces, no sé, nos encontramos con la chanson de Roland en Francia o el cantar de los Nibelungos en Alemania. También hay que decirlo, el movimiento romántico, bueno, tiene una pata muy, muy fuerte, mucho más fuerte diría yo, sobre todo en la literatura. ¿Y esto cómo se da en el ámbito de las artes plásticas? Bueno, un poco ya lo mencioné, hay un corrimiento de la mirada de la Grecia clásica y del Renacimiento, y se empieza a apuntar a la Edad Media, no necesariamente en términos, depende del movimiento, ¿no? Pero no necesariamente en términos de su estética, sino en términos nostálgicos. Se busca un ideal épico, pintoresco, sublime, bueno, muy de ensoñación, muy de ensueños en el pasado. Y por otro lado también esto va acompañado de algo que va a ser clave para lo que vamos a hablar hoy, de un cierto individualismo, no individualismo en términos de la razón, como lo veníamos pensando en la Ilustración, que se reflejará en el movimiento neoclásico, es decir, el hombre que domina la naturaleza, todo lo contrario. En realidad la naturaleza subyuga al hombre, pero el hombre puede expresarse. Individualismo en términos de expresión de sentimientos. ¿Qué importa en el artista? Bueno, que se exprese, que diga lo que siente. Ya no tiene tanto que ver con reflejar una afuera, una búsqueda de la mímesis, sino, bueno, empezar a expresarse. Y esto es muy, muy importante porque abre paso de alguna manera a la búsqueda de personajes ideales, y estos personajes ideales en cuanto a su faceta humana, búsqueda de anécdotas, búsqueda de las biografías, por ejemplo, de los grandes maestros. Quiero decir, no se investiga a los grandes maestros para conocer su técnica, qué hacían bien, cómo componían, cómo usaban el pincel, cómo usaban el óleo. Se busca sus biografías, se busca momentos jugosos de la vida de los grandes maestros para, bueno, en realidad todo esto termina en la revista Hola, chicos. Es más o menos esto, pero del movimiento romántico. Esto se conoce como el estilo trovadour, o sea, el estilo trovador sería, y recorre todo el movimiento romántico. Y en Francia tiene algunos exponentes
geniales, como por ejemplo el que les traigo hoy, que es Pierre Nolasc-Bergeret. Y créanme que algunos apuntes sobre su biografía nos van a ayudar a sacar el jugo de Bergeret. Él nace en Burdeos, es hijo de una familia de impresores y editores, tiene una primera formación artística allí y se traslada luego a París. Y claro, ¿con quién se forma en París? Momento neoclásico full. Bueno, termina formándose en el taller de Jacques-Louis David y termina íntimo amigo de Ingres. Es decir, es un artista que tiene una formación académica importante, como verán, y además de eso, bueno, él también fue un propulsor, uno de los adelantados en cuanto al tema de las litografías. ¿Qué pasa con mi pelo, no? Que me estoy mirando, perdón, que me estoy mirando y veo... Ahora sí, decía que fue un destaque, un impulsor de las litografías y se le piden muchos bocetos, por ejemplo, para las figurillas de Sèvres, es decir, para las porcelanas, y también él hace un diseño, bueno, muy importante que seguro lo van a reconocer, que son los bajorrelieves de la columna de la Plaza de Vendôme. Y también, bueno, él recibe muchos encargos de medallas napoleónicas, es decir, es un tipo bastante ocupado. Pero volvamos al Bergeret pintor, que es el que nos interesa. Dijimos, formación súper académica. De hecho, termina siendo de los alumnos de Jacques-Louis David que terminan inaugurando este estilo trovador, que no sé qué pensaría Jacques-Louis David. Los alumnos de David salieron todos raros, ¿eh? Algún día vamos a hablar de algún otro. El punto es que él empieza a exponer en los salones y debuta con este cuadrazo, que es el homenaje ofrecido a Rafael después de su muerte. Esto fue presentado en el Salón de París de 1806. Ya ahí Bergeret claramente estaba inaugurando esta cosa media de la búsqueda anecdótica y bueno, despampanante del pasado, ¿no? Y le fue tan bien con este cuadro que se lo compró Napoleón. Es decir, ahí ya empieza a full con este género que termina siendo muy popular, que tiene que ver con la historia de la vida de los artistas. Algunos lo que señalan en esto es que, bueno, así como los Borbones, ¿no? La dinastía que gobernaba Francia antes de Napoleón, buscaba de alguna manera el género de historia para referirse a sus antepasados. Bueno, los pintores, estos trovadores, buscan también referirse a sus antepasados en términos anecdóticos, buscando historias jugosas. Y créanme que las que les traje hoy me costó seleccionarlas, ¿eh? Y el primero que vamos a ver es Carlos V recogiendo el pincel de Tiziano. Miren, ¿sí? Miren lo que estudió Bergeret. Hay que decir algo muy importante de todo esto, y es que Bergeret estudió muchísimo la historia de los pintores, incluso para representar adecuadamente en los cuadros la moda, las construcciones, o sea, era un tipo muy cuidadoso en las representaciones, pero bueno, busca cada historia que wow. Todos dicen que Carlos V, el sacro emperador del Imperio Romano Germánico, era un tipo entre la Edad Media y la modernidad. Parece que era muy pragmático. Resulta que en 1530 él estaba en Bolonia y se le ocurrió ir al taller de Tiziano. Un emperador yendo al taller de un artista. A ver, en esa época los artistas como mucho recibían los encargos a través de un mensajero que quizás lo mandaban en forma directa al taller del artista, sino directamente le mandaban una carta diciendo hágame un retrato del emperador, y se terminaba la historia. Por más que los artistas fueran importantes o destacados, como Tiziano, por ejemplo, que un artista, que un monarca, que un personaje importante vaya al taller de un pintor era impensado. ¿Y cómo es que a Carlos V se le ocurrió ir directamente al taller de Tiziano a decirle hágame un retrato? Bueno, hay distintas versiones. Algunos historiadores dicen lo que pasa es que, bueno, Tiziano era el mejor pintor del Renacimiento, aunque inicio del manierismo, y entonces Carlos V quería ir a verlo directamente, y lo que otros dicen es que en realidad Carlos V quería ir a ver cómo se manejaba Tiziano en su taller para ver cómo lograba lo que lograba en sus pinturas. Como fuere, tenemos a estos dos super personajes reunidos en un taller, y parece que Tiziano estaba un poco intimidado de que ahí se le apareciera el emperador, y entre que empezó a preparar el retrato se le escapó un pincel.
Y este pincel así rodó en cámara lenta, ¿lo pueden imaginar? En cámara lenta hacia los pies de Carlos V. ¿Y qué hizo Carlos V? Se agachó y se lo alcanzó. Todos perplejos, todos diciendo, ¿qué ha pasado? Parece que asistentes o sirvientes de Carlos V intervinieron como diciendo, no le alcance usted directamente a sus manos eso a Tiziano. Y Carlos V dijo, toma chango, que hay que seguir pintando. Es más, se supone que dijo la siguiente frase: bien merece Tiziano que el César le sirva, pues cuando pasen los siglos ya nadie se acordará de nosotros, mientras que sus pinturas pasarán a la eternidad y serán inmortales. Todo esto pasa como una anécdota en la que por primera vez en la historia la política se arrodilla y admira o demuestra su admiración por el arte. Y Bergeret esta anécdota no se la podía perder y nos instala en el taller de Tiziano, donde ya se ve que está el boceto del retrato de fondo, en el momento mismo en el que el emperador le está alcanzando el pincel que se ha caído, y además me encanta porque pone música de fondo, pone una señora tocando de fondo como que fuera, no sé, necesario para relajar este momento y para hacerlo todavía más romántico aún. Pone un fondo bien oscuro, lo cual hace que juegue con una luz muy potente sobre los personajes. De hecho, miren cómo da la luz sobre el propio emperador y proyecta las sombras al resto del espacio. Un detalle cuidadísimo, como les dije, en las vestimentas y también en el mobiliario. De hecho, está muy bien compensada la escena, a pesar de tener dos personajes de un lado, que es Carlos V y esta señora tocando música, tocando un instrumento. Bueno, del otro lado Tiziano tiene, ¿no?, su bata en roja, que por supuesto tiene enfrente el azul, y también el mueble ese de madera, que es bastante importante, donde tiene ahí sus herramientas de trabajo. Y pasamos al siguiente cuadro y por tanto a la siguiente anécdota jugosa. Bergeret siguió investigando y nos encontramos ahora con Aretino en el estudio de Tintoretto. A ver, ¿cómo les cuento? Pietro Aretino era como una celebridad del Renacimiento italiano, dramaturgo, poeta, bueno, en general se dedicaba a la literatura, de hecho dicen que creó la literatura erótica. Él parece que problemas de autoestima no tenía ninguno, de hecho dicen que su origen era dudoso, pero él se hacía llamar a sí mismo aristócrata y se codeaba con príncipes, obispos de la iglesia, es decir, incluso él mismo se hacía llamar azote de los príncipes. ¿Y qué es lo que buscó y estudió y encontró anecdótico en Bergeret, en Aretino? Bueno, él se basó en un libro de Carlo Ridolfi, que es del siglo XVII, que cuenta el primer encuentro que tuvieron Aretino y Tintoretto. ¿Qué pasó? Aretino había estado criticando o hablando mal de Tintoretto por atrás, como le gustaba hacer aparentemente a él. Y Tintoretto parece que tenía pocas pulgas. Entonces, ¿qué hizo Tintoretto? Lo citó a Aretino para decirle que le iba a hacer un retrato. Cuando llegó Aretino, muy ahí haciéndose el campeón de las vanidades, se coloca para que empiece a hacer el retrato y Tintoretto saca una daga. Cuando Aretino quedó aterrorizado y un poco también pensando de dónde venía el asunto, dijo, ¿pero por qué? Tintoretto le dijo, quédate quieto, te estoy tomando las medidas. La cuestión es que la historia dice que Aretino nunca más volvió a hablar mal de Tintoretto y de hecho se hicieron amigos y, si mal no recuerdo, Tintoretto le hizo 3 retratos a Aretino. Ahora vamos a ver este cuadro que nos presenta Bergeret. Lo que no podemos dejar de mirar, de acuerdo a cómo está la luz bien enfocada, es la cara de angustia de Aretino, como diciendo, de acá no salgo. Por otro lado, da la sensación, por la gesticulación que le hizo a Tintoretto, que un poco se está riendo de lo que está sucediendo. Y lo más curioso de todo esto es que si ustedes ven, Tintoretto no tiene una daga, o sea, un cuchillo en la mano, sino que tiene una pistola. Esto es una confusión histórica por un problema de traducción de la palabra pistolese, que en realidad es daga, pero que se la confundió con pistola. Entonces no es solamente Bergeret el que representa esta situación con Tintoretto con una pistola en vez de con una daga. Por lo demás, el cuadro absolutamente correcto, la combinación
combinación de colores, verde, azul, rojo, la luz bien enfocada, una construcción bastante adecuada del taller en cuanto a que fíjense dónde están los instrumentos, la paleta ahí por el piso. Realmente parece un taller de un pintor de verdad y no como esos talleres que cuando se autorretratan los pintores que ponen unos talleres ahí exquisitos como si no volara una mosca ni hubiera una manchita de óleo por ahí. Y el último cuadro, por tanto la última anécdota que les voy a traer hoy, tiene que ver con Filippo Lippi. Ahí Bergeret se fue a buscar las vidas de Vasari, las vidas, ya saben, ¿no? Vasari que además también le gustaba bastante chusmetear, con lo cual hay bastante información en Vasari para representar este tipo de historias. ¿Qué es lo que cuenta Vasari cuando habla de la biografía de Filippo Lippi? Vasari cuenta en un momento cuando Filippo Lippi, que ya le va muy bien en la pintura y como artista, deja los hábitos, porque antes de eso era Fray Filippo Lippi, y en un momento alrededor de los 17 años, él va con unos amigos a navegar. Y cuando estaban haciendo esta excursión en barquitos, aparecen los moros y los secuestran, cito a Vasari. Encadenados, fueron llevados a Berbería, donde Filippo permaneció en condición de esclavo durante 18 meses, sufriendo muchas penurias, claramente. Y mientras estaba sufriendo estas penurias allí encerrado, observó mucho a quien era su amo. Entonces un día, por capricho, dice Vasari, le ocurrió agarrar un carboncillo y en una pared blanca donde estaba, pintar a este moro con sus vestimentas, un retrato perfecto. Y cuenta Vasari que los sirvientes de este amo quedaron como que les parecía milagroso porque en esos territorios nunca se había visto nada similar. Y fueron corriendo a contarle al amo lo que había hecho Filippo Lippi. Entonces, este amo vio lo que había hecho Filippo Lippi y lo desencadenó y le pidió que le hiciera retratos, que trabajara para él. Y después de que Lippi ejecutara algunas obras en color, cuenta Vasari, para su amo, este quedó tan satisfecho que lo liberó y le permitió ir a Nápoles. Y después Vasari sigue con el resto de la biografía de Filippo Lippi. Entonces Bergeret, ¿qué nos pone acá? Claro, a Filippo Lippi, esclavo en Argel, dibujando sobre el muro el retrato de su amo. Es muy interesante el estudio de Bergeret acá para tratar de plasmar este ambiente exótico. Fíjense el contraste de las ropas de este amo moro, incluso de la servidumbre, del sirviente que está detrás, versus esa ropa tan italiana de Lippi, ¿no? Es muy interesante que pone un detalle a la izquierda de Filippo Lippi con una alfombra muy morisca. Bueno, el trabajo sobre los colores, nuevamente esa luz tan clara destacando al pintor, haciendo su obra en tamaño natural, por supuesto. De hecho, le fue tan bien a Bergeret con esta obra que obviamente después la grabó. De hecho, yo les traje acá un grabado que no es exactamente igual a lo que estamos mirando, porque hay distintas versiones, pero que no deja de ser atractivo y reflejar prácticamente el mismo momento. Y ahora vamos a hacer un pequeño repasito, porque a través de estas anécdotas y estos cuadros no solamente conocimos algunos datos biográficos de algunos pintores o de algunos grandes maestros, sino que también estuvimos aprendiendo sobre un estilo, una variante del movimiento romántico. ¿Qué podemos decir? El estilo Troubadour es un estilo muy detallista, usa muchos colores, muy colorido, porque siempre busca esa cosa pomposa de la anécdota. Tiene una pincelada igual bastante prolija, lisa, o sea, es muy correcto en la composición. En ese sentido, muchos lo asocian con la pintura holandesa del siglo XVII, ¿no? Como muy colorida, pero muy correcta y muy meticulosa. Lo que hace el movimiento Troubadour en Francia, un poco tiene una correspondencia en Alemania con el movimiento de los nazarenos. Lo que pasa es que los nazarenos tienen este vuelco a la historia medieval, pero más cristiana. Y después también va a terminar influyendo en los prerrafaelitas, es decir, esto es un movimiento, el Troubadour, que tiene un coletazo muy importante, más allá de estar entroncado en un género más grande que es el romanticismo. Pero sí hay algo por lo que destacan, es justamente por esta búsqueda de lo anecdótico e ilustrar estas historias, estas pequeñas historias, pequeños instantes, pero que tienen una carga emotiva muy fuerte. Y justo ahora, que después voy a buscar la foto, ahora que estoy hablando con ustedes, me estoy acordando de que Bergeret también hizo una obra de Rembrandt en su atelier, ahora que dije pintura de los Países Bajos, para que vean también qué linda que es esa obra, porque tiene mucho colorido, cual Países Bajos, cual pintura holandesa, y mucho detalle, el monito, esto, lo otro, es una obra linda, también se las voy a agregar por acá.
Muchas gracias, espero les haya gustado esta entrada. Aprendimos algo nuevo, nos vamos acercando a los prerrafaelitas. El otro día alguien me escribió pidiéndome que hablara de los prerrafaelitas, ya van a venir, ya estamos cerquita. vamos a buscar también. Hay mucho, bueno, el movimiento de los nazarenos también es interesante. El romanticismo en realidad no sé si es el romanticismo, la oposición a los ideales ilustrados abre un combo de expresividad en las artes plásticas fantástico. Me voy despidiendo entonces. Creo que ya lo dije, pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden de suscribirse, les he dejado mis contactos y nuevamente me olvidé por segunda vez de contarle los resultados de la encuestita. ¿Me olvidé? Yo me siento a hablar y me emociono y me olvido de todo. ¡Horror! Bueno, chau, uno al día, ya que está un minuto más, es un segundo, lo comparto, porque si no, horror. En realidad les pregunté si querían agregar algún otro tipo de temas en particular. Y la verdad es que votaron a todo que sí. Ni siquiera se pusieron en desacuerdo para hablar de esto. Les pregunté si les interesaba que incorporáramos algo del románico. No hemos hablado del románico, creo que ni de forma directa ni indirecta, ni en la arquitectura ni en las representaciones románicas. Hay mucho para contar ahí y es algo súper interesante. Yo soy muy fan del románico, lo tengo que decir. Así que bueno, me dijeron que sí al 100% y vamos a incorporar seguramente algo de románico. También les pregunté qué onda con el arte antiguo, el arte de la antigüedad, Grecia, Roma, Egipto. Bueno, parece que Egipto les cayó bien y es algo bastante interesante. La pregunta concreta fue si querían aprender a leer algún tipo de jeroglífico y lo vamos a aprender. Y lo último que les pregunté es sobre el gótico. Hablamos bastante de maestros del gótico, pero no hablamos nada de arquitectura gótica, que hay ejemplos fabulosos de eso. Bueno, me dijeron 100% sí, así que vamos a incorporar durante el año algún temita sobre arquitectura gótica. Por supuesto, están invitadísimos a contarme en los comentarios dos cosas. Si quieren alguno de estos temas o qué le parecen estos temas, si están de acuerdo, así sumamos las ideas y lo que ustedes piensan. Y por otro lado, desde ya, también cuéntame, ahora que no me acuerdo que no lo dije, si les gustó esta entrada, si les gustó hablar de este movimiento Trovadour. Hay otros exponentes y hay un montón para hablar. A mí me divierte mucho porque esta historia, esta cosa de contar anécdotas así, me parece que es muy divertida y aprendemos un poquito de cada cosa. Para variar, sigo hablando. Me callo. Ahora sí. ¡Chao!